Hoy les propongo un fin de semana de relax en Ñalola, una propuesta turística ubicada en el departamento paraguayo de Cordillera. Así que pónganse cómodos para vivir esta experiencia aquí en Viajando por Afición. A unos 60 kilómetros de la capital de Paraguay, en el departamento de Cordillera, más específicamente en Caacupé, nos encontramos con una atractiva y económica opción de alojamiento. Se trata de Ñalola, una propuesta que invita a desconectarse de la rutina en un lugar privado y exclusivo para parejas o grupo de hasta 6 personas. Dispone de 2 habitaciones climatizadas, cocina completamente equipada, comedor, living room con TV, jardín con parrilla, piscina y espacio para fogata. También cuenta con conexión Wi-Fi gratuita y es pet friendly, algo muy importante para quienes viajan con su mascota. Para más información y reservas pueden contactar al teléfono que aparecerá en pantalla. Es importante señalar que la tarifa incluye el alojamiento de hasta 6 personas. Dado que se puede acceder libremente con alimentos y bebidas y que cuenta con todo lo necesario para la cocina, se puede optar por preparar alguna especialidad durante la estadía, ya sea para el desayuno, almuerzo, merienda o cena. Por otro lado, gracias a su ubicación, además del fácil acceso en automóvil o camioneta y de los bellos atardeceres a la vista, está la posibilidad de visitar los atractivos circundantes, los cuales están detallados en otro video que publiqué tiempo atrás y al que denominé un fin de entre Caacupé Tobatilla Tira.
último, antes de vivir la experiencia, les recomiendo preparar con la debida antelación ropa cómoda, toallas, protección solar, repelente de insectos, medicamentos que puedan necesitar, así como analgésicos, pero por sobre todo, muchas ganas de pasarla bien. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Aquí en compañía de Rumi la viajerita, les invito a suscribirse al canal, a darle like a los videos, a compartirlos, a dejar un comentario, a activar la campanita de notificaciones y seguirme en las redes sociales. Nos esperamos en un próximo episodio para seguir viviendo muchas más aventuras turísticas aquí en Viajando por Afición. Muchas gracias.